Buenos días, buenos días. ¿Cómo está Fernando Marinero? ¿Qué tal? Hola, mister, ¿cómo está? Bien, bien. ¿Y tú cómo estás? Bien. Ok, ok. ¿Qué tal, Génesis? Hola, Sasso. Bueno, buenos días a todos. Adri, hola, ¿cómo estás? Buenos días, Alejandro. Buenos días, Saraí. Buenos días a todos, chicos. Qué bueno eh, poder verles. Realmente yo tengo un problema con la cámara de la computadora, pero sí los puedo escuchar, ¿verdad? Entonces así vamos a trabajar este día. Eh, Vamos a esperar unos minutos a que entren demás compañeros. ¿Verdad? Qué bueno verlos a todos. ¿Qué tal, Milena? Bien, mister. Qué bueno, Milena. Ok. Valeria, ¿cómo estás, Valeria? Bien, mister. Eso, Valeria, qué bueno. Ok. Vamos a esperar un poquito más. ¿Cómo han pasado? ¿Cómo le han pasado? Luna, ¿cómo estás, Luna? Buenos días. Luna, Luna. Hola, Abby, bienvenida. Hola. ¿Cómo estás, Abby? Bien. Eso, qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a esperar un poquito más, ¿verdad? Vamos a ver cuántos. Buenos días, Valentina. Buenos días, Ferrufino. Buenos días, mister. Buenos días. ¿Cómo están? Bien. Eso, qué bueno. Gerardo, ¿cómo está? Buenos días, mister. Buenos Hello, días. mister. Hola, Kevin. ¿Cómo estás, Kevin? Eso, Kevin, qué bueno. Ok. La segunda normal. En la primera, Bueno, de agosto, de lunes. vamos a esperar un poquito más. Hola, mister. Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a iniciar, ¿verdad? Nuestra clase. Vamos a darle gracias primero a Dios, ¿verdad? Por tenernos un día más. Y pedirles, ¿verdad? Que tengan su cuaderno y su libro en mano para poder ir eh, copiando, ¿verdad? Algunos conceptos, ¿verdad? O bueno, también les voy a mandar después la presentación. Ok. Eh, bueno, vamos a iniciar nuestra clase. Ok, necesito que pongan mucha atención, ¿verdad? Vamos a desarrollar un tema muy bonito, muy variado. Tenemos nuestra fecha, jueves 28 de mayo del 2020. Somos la diferencia con Jesús, ¿verdad? Vamos a iniciar. Tenemos ahí materias sociales, nuestro contenido, las manifestaciones culturales y su servidor, Mr. Víctor Martínez. Tenemos ahí lo que es cultura, ¿verdad? Primero vamos a definir lo que es cultura y se dice de que cuando hablamos de cultura, ¿verdad? Nos referimos a un tema muy amplio. ¿Verdad? Se dice de que desde 1952 se empezó a recopilar esta información, ¿verdad? A obtener lo que son el significado de lo que era cultura. Ahora, sabemos que eh, la cultura es muy variada, ¿verdad? Tiene eh, muchas definiciones y también hay una variedad, ¿verdad? De
de la artística, ¿verdad? En que se refleja lo que es la cultura. Ahora, en 1952, como les digo, se empezó a recopilar la definición de lo que era este significado y se obtuvieron 164 significados de lo que era cultura a nivel mundial. Ahora, podemos decir que a través de eso, ¿verdad? A través de esas definiciones, de esas 164 definiciones, se obtuvo aproximadamente, ¿verdad? Más, ¿verdad? Se puede decir que más también, 250 clases de cultura a nivel mundial. Entonces, la cultura es muy variada, ¿verdad? Es muy amplia. Entonces, podemos decir que nuestra cultura que practicamos acá en nuestro país es diferente a la cultura de Guatemala, la cultura de Honduras, Estados Unidos, de países europeos, entre otros. Entonces, bueno, también dice de que la palabra cultura se define de dos conceptos. Uno, primero es el gusto por las bellas artes y por las humanidades. Cuando hablamos de las bellas artes, ¿verdad? Estamos refiriéndonos a la artística, ¿verdad? Estamos refiriéndonos a la pintura, a las danzas, a la arquitectura, ¿verdad? La literatura. Y a las humanidades es como el ser humano, ¿verdad? Ha tenido una relación con, eh, con respecto a la cultura y cómo la ha ido evolucionando a través del tiempo, ¿verdad? Y cómo la ha ido transmitiendo de generación en generación. También se dice de que en el siglo XVIII y en el siglo XIX, la cultura se hacía referencia a lo que era a los cultivos. De ahí viene lo que es la agricultura, ¿verdad? Sabemos que la agricultura es la cosecha de diferentes alimentos. Eh, y, y la horticultura, que es la cosecha de hortalizas, ¿verdad? Que esto lo practicaban nuestros antepasados. Ahora, decimos que también hay una ciencia, porque hay una ciencia que se especifica para trabajar, ¿verdad? Que estudia lo que es la cultura. En este caso, se llama etnología. La etnología, ¿verdad? Etno significa pueblo y logía significa estudio. Entonces, etnología es la ciencia encargada que estudia lo que es la cultura y las diferentes manifestaciones en los diferentes países. Ahora, también los comportamientos, ¿verdad? Que tienen lo que son los diferentes pueblos. Ahora, podemos decir, tenemos ahí el concepto de lo que es cultura. Y dice que cultura se define como el conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones, costumbres que se practican en un pueblo, ¿verdad? También podemos decir que es el modo de vida que practica cada persona o cada poblador en, en diferentes regiones. Ahora, este modo de vida se transmite de generación en generación. Ahora, por eso nosotros adoptamos diferentes culturas, ¿verdad? Podemos adoptar diferentes culturas cuando nosotros visitamos otros países o más bien nuestro país, ¿verdad? Nosotros tenemos un modo de vida que practicamos. Y tenemos ahí en la computadora que está en la diapositiva una, una imagen donde está la identidad cultural del Salvador y tiene una frase que es muy importante que dice, rescate de la lengua náhuatl, ¿verdad? Que fue nuestra primera lengua nativa en nuestro país por nuestros antepasados. Y podemos ver que hay una gran variedad eh, de, de monumentos. Hay monumentos, hay instrumentos, tanto musicales como objetos de casa, ¿verdad? Y podemos ver una señora con un canasto en su cabeza y así. Pero esa es la cultura que nos identifica como salvadoreños. Ok. Luego tenemos lo que es la cultura, incluye los siguientes elementos. Tiene 6 elementos, ¿verdad? Esos elementos nosotros debemos tenerlos muy en cuenta, ¿verdad? Practicarlos también. El primero son los valores, ¿verdad? Cuando hablamos de los valores, perdón, estamos hablando de la identidad, ¿verdad? Somos salvadoreños. La tradición que practicamos, la religiosidad
en la que participamos, ¿verdad? Cuando son con respecto a la Iglesia Católica que hace alfombras, ¿verdad? A eso se refiere, a la empatía que tenemos también con los demás pobladores y el patriotismo que nosotros cada 15 de septiembre celebramos, ¿verdad? El arte también, ¿verdad? Museos, hablamos de la arquitectura, pinturas, danzas. Ok, luego tenemos las ideas. Y en las ideas trata sobre la manera de cómo nosotros pensamos con respecto a valorar nuestras creencias, ¿verdad? Es muy importante que nosotros cuidemos, ¿verdad? Y respetemos las creencias y las tradiciones de nuestro país, no burlándonos. Porque luego tenemos las actitudes. Cuando hablamos de las actitudes, hablamos de las manifestaciones de nuestros valores ya manifestados, cómo nosotros actuamos, ¿verdad? Cómo nosotros mostramos nuestras actitudes. Ahora mostrando respeto, mostrando una actitud positiva a la participación de las diferentes tradiciones, ¿verdad? En las que nos podemos involucrar. Luego tenemos lo que son los símbolos. Es otro elemento que forma parte de la cultura. Y en este caso tenemos los petroglíficos. ¿Qué son los petroglíficos? Los hacían nuestros antepasados, ¿verdad? La cultura maya, azteca, la inca, todos ellos se dedicaban a hacer este tipo de petroglíficos. ¿Y qué son? Son dibujos grabados en piedras, ¿verdad? Luego también tenemos los geoglíficos, que son otros símbolos, ¿verdad? Que también nuestros antepasados lo utilizaban, ¿verdad? Que era que ellos grababan dibujos en la tierra. Un ejemplo de ello es las líneas de Nazca en Perú, ¿verdad? Que fueron líneas que todavía se mantienen, ¿verdad? Y que son de líneas hechas por nuestros antepasados, ¿verdad? Pueblos precolombinos. Luego tenemos lo que son los conocimientos. Los conocimientos se refiere a la historia de nuestros antepasados, a la conquista de los españoles, ¿verdad? A nuestras tierras, el lenguaje que nosotros adquirimos, que es el castellano, y las celebraciones patrias, ¿verdad? Que nosotros tenemos conocimiento de las culturas que nosotros practicamos. Luego también tenemos lo que es el lenguaje. El lenguaje es el lenguaje que nosotros utilizamos, que es el castellano, como también el lenguaje coloquial, ¿verdad? Cuando nosotros sabemos el significado de algunas palabras que otras personas de otros países no conocen. Un ejemplo de ello es en El Salvador, ¿verdad? Nosotros acá utilizamos muchas palabras, mucho lenguaje coloquial, y entre las palabras podemos tener volado. Volado significa un objeto. Nosotros decimos, pásame ese volado, ¿verdad? Nos estamos refiriendo a un objeto, pero ya sabemos que volado significa objeto o cosa. También podemos decir chivo, ¿verdad? Nos referimos a algo que es bonito. Qué chiva tu camisa, qué chivo tu pantalón, qué chivo tus zapatos. Entonces nos estamos refiriendo al objeto que es bonito. Luego también tenemos algunas palabras coloquiales de Costa Rica, ¿verdad? Podemos decir que Costa Rica maneja lo que es esta frase pura vida. Cuando decimos pura vida, se refiere a que está bien, ¿verdad? Hay una acción que está correcta, ¿verdad? Y también tienen una palabra coloquial que dicen yodo, que significa taza de café, ¿verdad? Entonces, para ellos es un lenguaje coloquial que ellos conocen como el significado de sus palabras. Ok. Luego tenemos que el continente americano, ¿verdad? Hablamos de que es un mosaico cultural. Cuando decimos un mosaico es porque tiene una variedad, ¿verdad? De culturas, de tradiciones, de costumbres. Entonces, dice que existe una variedad, una diversidad de tradiciones y costumbres que se practican en el continente, ¿verdad? Los enlaces que se dan entre las culturas, entre los países, es a través del idioma y a través del color de la raza de las personas, el color de piel de las personas, perdón. Entonces, este es un enlace, ¿verdad? Que nosotros podemos comunicarnos con los demás a través del idioma y a través del color de piel.
Ahora tenemos tres imágenes ahí. La primera es una variedad en todo lo que es América, una variedad de población indígena y cada uno de ellos con sus tradiciones, ¿verdad? Con sus templos, con sus artesanías, ¿verdad? Con sus armas para poder cazar. Luego tenemos la imagen de en medio que hay se están tomando de las manos los países, entonces es una forma de cómo hay una unión entre los países, ¿verdad? Por las diferentes culturas. Y en la última imagen tenemos una variedad, ¿verdad? De trajes típicos, ¿verdad? Los trabajos que ellos desarrollan, ¿verdad? Y tenemos ahí la literatura también como parte. Ok. ¿Por qué se dice mosaico? Porque es una variedad de cultura. Entonces podemos ver las imágenes y ahí se está reflejada. Ok. Luego tenemos que el mosaico cultural, ¿verdad?, de nuestro continente se clasifica en la diversidad de razas. Podemos decir que se clasifica en 4, ¿verdad? Todas estas razas fueron provenientes, ¿verdad? Llegaron a lo que es el continente. Y tenemos la primera raza, que dice que es la raza africana, que se centra en lo que es Estados Unidos, Canadá, el Caribe, Sudamérica y parte de América. Ahora, ¿cómo llegaron ellos a nuestro continente? Se dice de que vinieron, según la historia, es que ellos vinieron, que fueron esclavos africanos, que vinieron a través de la colonia, durante la colonia, ¿verdad? Entonces se quedaron ya acá en nuestro continente habitando y de ahí viene lo que es la cultura, ¿verdad? La raza africana. Luego tenemos también los blancos descendientes de los españoles, portugueses, que se establecieron en Latinoamérica. Entonces, los blancos, ¿verdad? Ellos fueron, como lo dice ahí el texto, vinieron de parte de los españoles y portugueses cuando colonizaron parte de nuestro continente, ¿verdad? En su mayoría, la verdad. Luego tenemos los descendientes anglosajones y los galos, ¿verdad? Que habitaron en Estados Unidos y Canadá, que eran provenientes de pueblos nativos. Cuando hablamos de los galos, estamos hablando de que eran pueblos que eran provenientes de Alemania, ¿verdad? Que ellos tenían su propia cultura, ¿verdad? Y emigraron al continente y se quedaron a vivir acá. Entonces podemos decir que hicieron asentamientos al igual que los galos. Los galos eran pueblos provenientes de Francia, de Bélgica, de Países Bajos y de Alemania, que de igual forma como los anglosajones se quedaron habitando en nuestro continente, ¿verdad? Hicieron asentamientos. Luego tenemos la población indígena, ¿verdad? Que es muy importante. Fue la primera población que habitó nuestro continente, ¿verdad? Que aproximadamente hay 410 etnias, ¿verdad? Muy variado, ¿verdad? Que ellos manejan su propio lenguaje, sus propias tradiciones, sus propias culturas, ¿verdad? Y que aún se mantienen, ¿verdad? En lo que es Bolivia, Perú, México, Guatemala, ¿verdad? Y algunos otros países. Y suman aproximadamente 50 millones, ¿verdad? De personas con un 6% en el continente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante mantener nuestra cultura de los antepasados? ¿Por qué? Porque de ahí proviene muchas de las tradiciones que hoy en día practicamos. Bueno, y tenemos ahí la siguiente, la clasificación de las expresiones culturales, ¿verdad? Se clasifica en lengua, en arquitectura, en música y danza, se clasifica también en literatura, ¿verdad? Son 4 expresiones de cómo se clasifica nuestra cultura hoy en día. Okay. Tenemos ahí la lengua. Se refiere a una variedad lingüística, ¿verdad?, que existe en nuestro continente. Cuando hablamos o decimos que es una variedad lingüística es porque son varios idiomas los que se practican. Ahora, incluyendo los idiomas nativos. Dice de que esto se debe a cómo fueron colonizados
cada región o cada país. Ahora, podemos decir que los portugueses, ¿verdad? Colonizaron lo que fue Brasil. Los españoles, la mayoría de países latinoamericanos, los ingleses, bueno, en Estados Unidos y Canadá, y los franceses en Canadá. Entonces, de ahí depende nuestro idioma, ¿verdad? De cómo nosotros utilizamos el idioma a través de la colonización. Luego también tenemos que también conforma, ¿verdad? Todas aquellas lenguas nativas, como le dije anteriormente, ¿verdad? El náhuatl, ¿verdad? Podemos decir que también en Estados Unidos todavía se habla lo que es el Dakota y el Cherokee, que estos lenguajes eran propios de indios americanos, ¿verdad? Entonces podemos decir que ellos aún mantienen su lengua. Es como algunos países de Suramérica que utilizan el lenguaje guaraní, ¿verdad? Que es propio de sus pueblos indígenas. Ahora, algunos ejemplos de palabras en el lenguaje cherokee de los indios americanos, una de ellas es Agasesdodi, que significa atención, ¿verdad? Otra palabra de idioma cherokee sería Adadodo, que significa padre, ¿verdad? Perdón, es Adadoda, que significa padre, perdón. Entonces, ellos tienen su propio lenguaje, sus propias definiciones con respecto a cómo se comunicaban. Y luego también tenemos el náhuatl, ¿verdad? Que es propio de nuestro país, ¿verdad? Y ahí también de otros países de América. Y tenemos un ejemplo de ello, el comal o el comali, ¿verdad? Que sabemos que es un instrumento de barro donde se hacen tortillas, ¿verdad? Que hoy es bien poco que lo utilicen, ¿verdad? Y también tenemos el tianguis, que también se dice tianquistli, ¿verdad? Que es un lugar para comprar, que en este caso es un mercado, ¿verdad? Ahora, ¿por qué Brasil no habla español si la mayoría de países, desde México hasta Argentina, se habla español? Por la colonización, ¿verdad? Ya que no fue conquistado, Brasil no fue conquistado por los españoles, sino que fue conquistado por los portugueses en el año 1500. Entonces de ahí proviene lo que es el lenguaje o la lengua de los brasileños, que es el portugués, ¿verdad? Ok, pasamos a la siguiente lámina. Tenemos ahí lo que es la arquitectura, ¿verdad? Hablamos de las diferentes formas materiales y los procesos de construcción sobre cómo se han ido desarrollando durante todo el transcurso de la historia, ¿verdad? Podemos hablar que iniciaron con nuestros antepasados elaborando lo que fueron ruinas, y cuando viene la colonización a nuestro continente, se da lo que son edificios con estilos europeos, ¿verdad? Con estilos coloniales. Entonces, es otra parte de la cultura de nuestro país, ¿verdad? Podemos ver ahí la imagen del Palacio Nacional, que tiene, es un lugar con manifestaciones coloniales. Y tenemos Machu Picchu, y tenemos Machu Picchu en Perú, y las ruinas de Tikal en Guatemala, que son, ¿verdad? Que fueron elaboradas por nuestros antepasados, y que son también monumentos muy importantes, ¿verdad? Porque fueron los primeros monumentos que se elaboraron en el desarrollo de la cultura. Okay. Luego también tenemos lo que son la danza y la cultura. Perdón, la danza y la música. Tenemos la danza y la música que cuenta con una diversidad, ¿verdad? Con una variedad de música y de danzas propias de cada país, ¿verdad? Nuestra danza que practicamos o nuestro folclore que practicamos en nuestro país no es igual que el que practica Argentina, ¿verdad? Entonces podemos decir que de igual forma nuestros antepasados iniciaron con estas danzas. También elaboraron lo que fueron instrumentos musicales, ¿verdad? Podemos decir que ha ido
evolucionando a través del tiempo y ha tomado costumbres contemporáneas en nuestra actualidad sobre este tipo de música, ¿verdad? Podemos mencionar algunos tipos de música que se encuentran lo que es la música andina, que fue elaborado, que son instrumentos elaborados de madera, ¿verdad? Pueden ser de viento o pueden ser acústicos, de cuerda, ¿verdad? Ahí tenemos la imagen de algunos instrumentos, ¿verdad? Como lo que son las quenas, pueden haber zampoñas, flautas, ¿verdad? También elaboradas por materiales naturales. Luego también tenemos lo que es la música caribeña. La música caribeña proviene de países del Caribe, ¿verdad? Como lo está diciendo ahí. Y un ejemplo de ello es la salsa y lo que es la cumbia. Luego tenemos los ritmos afrodescendientes. Cuando hablamos de los ritmos afrodescendientes, estamos hablando del Congo, ¿verdad? Que son danzas que también están relacionadas con lo que es la salsa, ¿verdad? Están relacionadas también con la cumbia. Luego tenemos las danzas folclóricas, que son propias de cada país, ¿verdad? Las que nosotros practicamos, como el torito pinto, adentro Cogotepeque, ¿verdad? Entre otras danzas que practicamos para las fiestas patrias. Y luego tenemos la danza de los chapetones, que proviene de lo que es de Aguachapán, ¿verdad? Que esta danza se realiza cada vez que se da el Día de la Cruz, ¿verdad? En conmemoración a ese día. Ok. Luego tenemos ahí las imágenes, podemos ver la imagen de una danza folclórica de Perú, ¿verdad? Ahí tiene sus trajes típicos, ¿verdad? Y su manera de cómo bailar. También tenemos la siguiente imagen, que es una danza folclórica propia de México, ¿verdad? Podemos ver ahí que está su traje típico, el charro, ¿verdad? Que es propio de los mexicanos. Y luego tenemos la siguiente imagen, que es de Argentina. Están bailando tango, ¿verdad? Es propio de cada país, ¿verdad? El tango proviene de lo que es de Argentina. Ok. Luego tenemos lo que es la literatura. La literatura está relacionada con las creencias, está relacionada con los mitos, con las leyendas, está relacionada con toda aquella gama, con toda aquella gama que esté relacionada con los diferentes géneros literarios, ¿verdad? Entonces, podemos decir que iniciaron desde nuestros antepasados y con la evolución, ¿verdad? Con la colonia se desarrolla lo que es la literatura contemporánea, ¿verdad? Y de ahí se vienen diferentes géneros literarios, ¿verdad? Que hoy en día podemos utilizar, lo que son los poemas, las novelas, ¿verdad? Entre otros tipos de géneros literarios. Y tenemos ahí lo que es el Popol Vuh, ¿verdad? Que este libro fue elaborado, ¿verdad? Tiene creencias mayas, ¿verdad? Sobre cómo ellos crearon al hombre, ¿verdad? Cómo lo elaboraron a través del maíz. Entonces, tiene muchas creencias indígenas. Luego tenemos a Gabriel García Márquez con 100 años de soledad. Este es un escritor colombiano, ¿verdad? Que en su obra de 100 años de soledad trata sobre la diversidad o las diferentes culturas que hay en Latinoamérica, ¿verdad? Sobre la importancia de cómo el ser humano ha ido evolucionando a través de la cultura y cómo la va transmitiendo de generación en generación. Luego tenemos también lo que es El Señor Presidente, por Miguel Ángel Asturias, que es un escritor guatemalteco, que es una novela que trata sobre una dictadura, ¿verdad? Sobre una crisis política en Guatemala, ¿verdad? Entonces podemos ver que tenemos mucho de qué hablar de lo que es la cultura, ¿verdad? No solamente se basa en la forma de vestimenta, sino en la forma de hablar, en la forma de actuar y entre
y otras cosas. Ok, seguimos. Luego tenemos ok. Lo siguiente, pero para que todo esto funcione, para que todo esto se siga manteniendo, es importante que haya una institución que proteja a lo que es la cultura en sí, ¿verdad? Podemos decir que esta institución es la UNESCO, ¿verdad? Que tiene como fin de promover la cultura de los países, ¿verdad? Y su propósito es que se sigan promoviendo la práctica de las diferentes tradiciones en las regiones. La UNESCO ha adoptado 3 ejes, ¿verdad? El número 1 es, primero, encabezar la protección de la cultura a nivel mundial, ¿verdad? Luego, tiene como finalidad trabajar con los gobiernos sobre la conservación de los patrimonios culturales. Y el número 3 trata sobre cómo apoya a aquellas microempresas que trabajan a través de productos alimenticios como productos artesanales, ¿verdad? Que son vendidos a diferentes turistas, ¿verdad? Y tenemos ahí que la UNESCO es la institución propia que trabaja por la conservación de la cultura. Luego tenemos algunas actividades, ¿verdad?, de nuestro país que todavía que todavía conservamos, ¿verdad? Y tenemos ahí algunas actividades que son las fiestas patronales de cada pueblo, ¿verdad?, de las cuales nosotros participamos. Luego, el Día de la Independencia, el 15 de septiembre, que mostramos los diferentes símbolos patrios, participamos en danzas folclóricas, ¿verdad? Luego tenemos las fiestas agostinas, ¿verdad? Que también es otra actividad que forma parte de nuestra cultura, de nuestro país. Luego también tenemos la realización de alfombras en Semana Santa, ¿verdad? Esta es una parte de la cultura, es un mosaico, ¿verdad?, de colores que podemos observar cuando realizan este tipo de alfombras. Luego tenemos las comidas típicas, ¿verdad? Tenemos las danzas folclóricas, ¿verdad? Hablamos del torito pinto, de las cortadoras, hablamos de adentro Cojutepeque, y podemos observar las diferentes imágenes donde se encuentran los trajes típicos, se encuentra la comida típica, que forma parte de nuestro país, las pupusitas, ¿verdad?, los tamales. Luego tenemos los trajes típicos ya en danza y las alfombras. Ok. Vamos ahora a desarrollar lo que es la actividad número 2 del libro de la página 60. Dice ahí que elabora un esquema explicando cómo se manifiestan en la actualidad las expresiones culturales salvadoreñas. Y tenemos ahí cómo las expresiones en las cuales se clasifica nuestra cultura salvadoreña está en la arquitectura, ¿verdad? Está relacionada con la infraestructura de nuestros antepasados. Estamos hablando de las ruinas de San Andrés, Tazumal, ¿verdad?, Casablanca, como también los monumentos coloniales que aún están en nuestro país, ¿verdad?, que forman parte de nuestra cultura. Luego tenemos la lengua, nuestro idioma oficial, que es el castellano por la colonización, y también otras lenguas provenientes de nuestros antepasados, ¿verdad?, como el chorotega, el cacaopera, el chorti, el cinca. Tenemos ahí el enca y el pocomán. También la danza y la música, ¿verdad? Se refiere a los diferentes bailes populares y entre ellos podemos mencionar el torito pinto, podemos mencionar las cortadoras, adentro Cojutepeque, como se los he mencionado anteriormente. Luego tenemos la literatura y tenemos ahí algunos escritores salvadoreños, Alberto Maferrer, tenemos Alfredo Espino, Claudia Lars, y ellos han trabajado también con la literatura, ¿verdad? Una variedad de géneros lingüísticos, ya sean novelas, historias, poemas, ¿verdad?, leyendas, que son parte del lenguaje coloquial de nuestro país. Ok. Luego tenemos la actividad número 4, ¿verdad?, de la página número 61, y dice que debemos describir 5 acciones para valorar la cultura del continente, de nuestro continente. Como número 1 tenemos
promover las diferentes tradiciones que se practican en nuestro continente, ¿verdad? Es muy importante que nosotros la podamos transmitir a nuestras futuras generaciones para que no se pierda nuestra cultura. Siguiente, participar en las celebraciones patrias de nuestro país, ¿verdad? Cuando se nos pide bailar, ¿verdad? Alguna danza folclórica, pues hacerlo tomando mucho orgullo por lo que estamos haciendo. Luego tenemos proteger los sitios que forman parte de la cultura de nuestro país. Ok, ahí hablamos ya de sitios tanto naturales como arquitectónicos. Luego dice fomentar a las futuras generaciones el respeto por la cultura, ¿verdad? No burlarnos, ¿verdad? Muchas veces lo que hacemos es reírnos y no es así, sino que debemos de valorar la cultura de que nos pertenece, que nos identifica. Y por último tenemos mostrar respeto por las personas que tienen tendencias indígenas. Nosotros no debemos de burlarnos de estas personas. ¿Por qué? Porque son de nuestros antepasados, ¿verdad? Que tienen, también tienen valores, ¿verdad? Y son personas importantes igual que nosotros. Ok. Bueno, voy a ver lo que es el chat ahorita. Gracias, chicos, por su atención prestada. Voy a ver el chat. Ok. Sí, se va a hacer un collage en la actividad, en la última actividad del libro, ¿verdad? Ahí pueden pegar diferentes imágenes para poder formar el collage. Siempre referente a lo que es la cultura. Ok, luego dice... bueno, chicos, gracias por su atención prestada. Casi se me termina el tiempo, pero me alegra poder estar con ustedes, ¿verdad? Primero Dios, ya vamos a estar pronto en el colegio y cualquier duda que tengan, por favor, háganmela saber. ¿Copiamos lo del libro? No, vamos a trabajar con la presentación que les voy a enviar al grupo. En el libro solo se van a trabajar las actividades restantes, ¿verdad? Ok. Voy a enviar video después. Voy a enviar el enlace del video también, sí. Bueno, chicos, que Dios me los bendiga, cada uno de ustedes. Gracias por su atención prestada. Y nos seguimos viendo. Bendiciones. Gracias.